Bienvenidos de nuevo al canal y lo que vamos a hacer hoy en este vídeo es hacerle un repaso rápido, un review rápido al A6 II del fabricante Andicine, un monitor de 5 pulgadas HDMI. Pero antes vamos a ver qué trae dentro del paquete. Lo primero que vamos a encontrar al abrir la caja de contenido es este maravilloso estuche de viaje en el que viene el monitor y varias cosas más, obviamente. Además que el monitor en este tipo de estuches va muy bien protegido. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es, obviamente, el manual de instrucciones, que siempre hay que leérselo para saber cómo funciona nuestro monitor. Luego encontraremos una especie de panfleto en diferentes idiomas, en alemán, italiano, en japonés, en inglés. También está en francés y en español, en el que nos agradecen haber comprado el sistema y además nos dan un extra de soporte o un extra de confianza. Os voy a leer. Gracias por elegir la marca Andicine. Soy Jennifer, del equipo de soporte de Andicine. Nuestro equipo dedicado de postventa está comprometido con su satisfacción al 100% y nos gustaría saber si logramos este objetivo. Si tiene algún problema con el pedido, comuníquese conmigo en el mail en cuestión y su número de pedido. Estoy a su disposición para escucharle y ofrecerle la solución perfecta en 8 horas. Este es el compromiso de Andicine nada más abrir el paquete. Continuamos. Tenemos la visera para nuestro monitor, la horquilla para poderlo poner en nuestra cámara en la parte donde va el flash. Tenemos también un USB-C, un USB-C OTG para poder cargar los LUTs en nuestro monitor, una gamuza para poder limpiarlo, también viene una batería tipo NP incluida en el paquete y un cable HDMI estándar a mini HDMI. Y hablemos del monitor en cuestión, que es lo que nos vamos a encontrar cuando abramos nuestro paquete de transporte o nuestro estuche de transporte. Y es que lo primero que nos encontramos es que el monitor es muy ligero. Todos sus acabados son en plástico. Imagino que lo que el fabricante está estudiando es que el monitor pese lo menos posible para poderlo llevar en cámaras tipo DSLR y pensando mucho en creadores de contenido. Tiene entrada y salida HDMI, una toma para poder conectar el monitor a corriente directa y aquí vamos a hacer una pequeña parada y es que el manual de instrucciones, las especificaciones técnicas del fabricante dice que la entrada de poder de corriente directa admite corrientes de 7 a 24 voltios, aunque aquí veáis que pone 12 voltios, esto admite de 7 a 24 voltios, seguimos. Y en su parte trasera nos vamos a encontrar el zócalo que admite baterías tipo NP y una zona donde podemos, por ejemplo, conectar nuestro transmisor, ya sean transmisores donde las antenas van tipo verticalmente o transmisores en las que las antenas van tipo horizontalmente, como en este caso. Y en este punto vamos a hacer un pequeño stop, y es que estas antenas están casi rozando esta batería. Pero, ¿qué ocurriría si queremos poner una batería mucho más grande? Pues como podéis ver, con una batería un poco más grande, para los transmisores que son de tipo horizontal, o sea que las antenas están mirando hacia arriba, no va a haber ningún tipo de problema, no tenemos que hacerle nada a este monitor. Sin embargo, para los transmisores que son con las antenas en otro tipo de orientación, aquí va a haber un pequeño problema y es que solamente hay que hacerle un pequeño cambio. Justo en el zócalo de admisión de transmisores nos encontramos este tipo de papelito que solamente tenemos que sacar y nos daremos cuenta que aquí hay una tornillería. Una vez quitados los tornillos, así es como nos queda nuestro zócalo de admisión de transmisores y es que ahora solo tenemos que cambiarlo de posición y veréis qué pasa. He hecho un pequeño salto elíptico, terminamos de apretar los tornillos que vienen aquí detrás. Lo único que he hecho ha sido cambiar los pines de admisión de abajo hacia arriba y ahora veremos que, por ejemplo, con el tipo de transmisión que es horizontal, nos podemos ver que ahora mismo no hay ningún tipo de problema. Podríamos poner la batería grande y podríamos trabajar y lo único que cambiaría, a no ser que tengamos otro tipo de transmisores, lo único que ocurriría es que la admisión de este tipo de transmisores estaría hacia abajo. Vaya, que si tenéis un tipo de transmisión como esta, que es vertical, no hace falta que lo toquéis. Sin embargo, si tenéis un transmisor de estos tipo horizontal, pues obviamente tendréis que cambiarlo para poder trabajar perfectamente con las antenas orientadas para que no os moleste a la hora de poner cualquier tipo de baterías.
Continuamos repasando el monitor de 5 pulgadas A6 II del fabricante Andicine, y es que en la parte inferior nos vamos a encontrar una salida de corriente directa a 8.4 voltios. Nos encontramos obviamente la tornillería a 1/4 para poder acomodar el monitor en cualquier trípode, una salida de auriculares y una entrada de 5 voltios de USB tipo C, que también la vamos a poder utilizar para poder inyectar, para poder cargar nuestros LUTs. Y en su parte superior nos vamos a encontrar la botonera de accesos rápidos, la de menú, etcétera, 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 que además tengo que decir que su tacto al tocarlo es bastante agradable. Miren. En fin, también tenemos el típico tornillo de 1/4, tanto arriba como abajo, y de momento este sería el repaso a todo lo que es la carcasa. Vamos a profundizar un poquito más. Continuemos haciéndole un pequeño repaso al A6 II de Andicine. Recordamos, es un monitor de 5 pulgadas, tiene entrada y salida exclusiva HDMI, soporta desde señales SD hasta 4K, esto lo vamos a ver ahora. Admite LUTs, que además, gracias a su accesorio USB-C OTG que podemos inyectar por abajo, podemos cargar LUTs propios. Tiene vectorescopio, lo típico, tiene peaking, histograma, overexpose, false color, marcas de encuadre, de seguridad y de ratio. También tiene disquiz anamórfico, es decir, que si estamos rodando con lentes anamórficas y cámaras que soportan anamórfico, este monitor también sirve para hacer el disquiz y poder ver la imagen tal y como tendría que verse, en natural. Podemos también hacerle ajustes de color al propio monitor y también podemos elegir en qué temperatura de color puede trabajar el monitor. Es un monitor que es touchscreen, que esto también lo vamos a ver ahora mismo, y de manera personal voy a subrayar los dos puntos más importantes que para mí tiene este monitor, y es que son 1600 nits de reproducción de brillo sin modificar la señal, es decir, que me permite trabajar con el monitor en exteriores con un día soleado y no voy a tener ningún tipo de problema en poder ver bien la pantalla. De hecho, solamente me tengo que ir aquí y le puedo dar más brillo o bajarle de brillo. Así de sencillo sería. Y otro de los puntos fuertes es que me admite señales de 4K reales, es decir, 4096 por 2160 progresivo. También admite señales de 4K académico, es decir, de 3840 por 2160 en progresivo, y también admite señales SD como 480 entrelazado, 576 entrelazado, 480 también en progresivo y 576 también en progresivo. Saltamos a alta definición, que ya sería el 720 progresivo, y también admite señales de 1080 entrelazado y 1080 progresivo. Y tal y como estáis viendo en pantalla, así es como quedaría el monitor de 5 pulgadas en una DSLR con su horquilla y además con el transmisor conectado en su zócalo y también con su batería NP, que recuerdo viene incluida en el paquete. Otra de las cosas que no podemos dejar en el tintero del A6 II de Andicine es que es muy pequeño, 5 pulgadas, pesa muy poco y así, tal y como lo veis, podemos transformarlo en un monitor parafoquista que sea muy versátil y que podamos llevárnoslo a cualquier sitio, poder hacer foco, poder escondernos detrás de cualquier cosa. Y antes de que se me olvide y lo pasemos por alto, y además es importante sobre todo para exteriores, ¿cómo se colocan las viseras? Pues aquí tenemos una parte del velcro, aquí la otra, se coloca encima, es muy sencillo de colocar y tan sencillo. Así ya podríamos ir a trabajar. Y para sacarlas, pues igual, solamente tenemos que tirar del velcro y ya estaría. Y hasta aquí este pequeño y rápido review del monitor de 5 pulgadas, el modelo A6 II del fabricante Andicine. Nos vemos en el siguiente vídeo.